Entonces, esa es una iglesia que realmente se está preparando para cuando venga Cristo. Es que la iglesia que está esperando a Cristo se mantiene orando. Sí. Jesús dijo, velad y orad para que vuestra huida no sea en invierno ni el día de reposo. Y para que sea encontrado digno cuando el Hijo del Hombre se manifieste, sean encontrados dignos para estar de pie delante del Cordero. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que estamos mecánicos. Las iglesias están mecánicas. Un mensaje de motivación, un mensaje psicológico, pero por amor a Dios. Gente en pecado dentro de la iglesia, gente homosexual dentro de la iglesia, gente lesbiana dentro de la iglesia, hombre con dos mujeres. Vamos a corregir el pecado. Vamos a volver al temor a Dios como estos hombres. ¿Por qué Dios mató a Ananías y Zafira? ¿No estábamos bajo ley o estábamos bajo ley? Cuando Ananías y Zafira murieron. La gracia. Pero el Padre lo mató. ¿Pero por qué lo mató? ¿Qué le dijo qué le dijo Pedro a Ananías? Por cuanto le ha mentido el Espíritu Santo, morirás. Y cuando vino Zafira, la mujer, dijo, mira, ahora mismo esos jóvenes que vienen ahí vinieron de enterrar a tu marido porque tú también le has mentido al Espíritu Santo. ¿Y por qué eso no se está manifestando ahora? Porque no hay santidad en los altares. Pedro tenía santidad, Jacobo era santo, esos apóstoles eran puros, Juan era puro. Ahora, ¿qué es santidad? Santidad viene del hebreo. Esta judía, esa fiesta duraba 7 días. Los panes sin levadura comenzaban después de la Pascua, que en hebreo es Pashat, que significa pasar por alto. Fue cuando los hijos de Israel pues celebraron la Pascua, sea el nombre del Señor bendito. Ellos mataron un cordero, y en el inter de cada puerta ellos rociaban esa sangre, y cuando el vengador de Yahweh, el heridor, pasó, pues pasaba de largo, porque esa sangre era un prototipo de lo que había de venir. Ese cordero que ellos mataron en aquella época era un prototipo de lo que había de venir. Era simbología de que la sangre de Cristo iba a ser derramada y que la muerte no podía tocar tu casa. Por eso aquel que tiene a Cristo Jesús no muere, sino que pasa la vida. El creyente no muere, sino que nosotros somos promovidos a la vida. Entonces yo estaba en el día de esta fiesta donde se reunían todos los judíos, que, gloria a Dios, todos los judíos de la diáspora se reunían en aquella época, y en este tiempo la iglesia estaba dando sus inicios, mejor conocida como la iglesia primitiva. Y el rey Herodes mata a Jacobo, el hermano de Juan, y Pedro es encarcelado, sea el nombre del Señor bendito. 7 días después de la Pascua comenzaban los panes sin levadura. Por eso la Biblia habla que en ese momento que estaban celebrando la fiesta de los panes sin levadura, Herodes mata, gloria a Dios, a Jacobo. Y esto le pareció bien a los judíos. Ahora, ¿a cuáles judíos? Porque a veces cuando utilizamos el término judío creemos que es a la tribu de Judá. No, está hablando de la religión judía, de los judaizantes. Esta gente venía desde los tiempos de los macabeos. Desde los tiempos de los macabeos es que se alinea el rabinato y el fariseísmo hasta el día que nuestro Señor y Salvador Jesucristo pues vino a la tierra. Habían alrededor de 4 líneas, gloria a Jesús, que gobernaban en aquella época. Estaban los esenios, estaban los celotes, estaban los saduceos, estaban los fariseos, estaban los herodianos, entre otras organizaciones que operaban en aquella época, y lo fuerte de la época era el rabinato. De hecho, quiero aclarar algo aquí, y es que los rabinatos no es puesto por Dios. La Biblia no enseña en ninguna parte que Dios constituyó a uno rabino. No, la Biblia dice que Dios llamó profetas, sacerdotes, y luego en el nuevo pueblo, que fue la constitución de los ministerios, que está en Efesios 4:9, dice: a uno constituyó Dios apóstol, a otro profeta, evangelista, pastor y maestro. En ninguna parte de la Biblia te va a hablar que Dios constituyó rabino. Rabino, esto viene de la línea farisaica, eran personas intérpretes de la ley, personas que conocían la palabra, que hablaban la palabra. Entre ellos estaba Nicodemos, que se acercó a Jesús de noche, vestido cubierto, porque estaba prohibido visitar al maestro, pero el Espíritu Santo lo tocó y sabía que Jesús, que lo que hablaba era porque era de Dios. Por eso él le dice: maestro, sabemos que lo que tú haces viene de Dios. O sea que si Nicodemo dijo esto, era porque ellos lo discutían en el Sanedrín. Entonces la línea que gobernaba en la época era el fariseísmo. Pero los saduceos eran los más ricos, los más poderosos, porque era la línea que venía a través de los macabeos. Entonces habían 7 líneas farisaicas en aquella época, en la cual Gamaliel pertenecía a la línea farisaica, pero un poco más. Por eso que tuve el consejo de Gamaliel que dice: dejen a esta gente tranquilo, no vaya a ser que ustedes estén enfrentando a Dios, porque se levantó Teudas y
Murió Teudas y murieron, y se esparcieron los 400 gente que le seguía. Luego muere Judas el Galileo y también se esparcen. Dejen a esta gente tranquilo, no vaya a ser que ustedes estén enfrentando a Dios, porque él pertenecía a la línea farisaica. Espera un poco más. Entonces, en esa época también habían dos jueces, que era Shammai. Shammai era puesto por Roma, era más liberal, y Hilger, que era puesto por Israel. Pablo viene de esta línea. El martes pasado hablábamos de Pablo. Pablo viene de la línea de Hilger. Por eso Pablo era un poco radical en cuanto a la Torah, hasta que él tiene un encuentro con el Señor. Me llama algo la atención en esta enseñanza para darle paso a una de las misioneras, y es que, gloria a Dios, en aquella época el rito de la moda era ser rabino. No todo el mundo calificaba para ser un rabino. Habían personas, o sea, te llevaban a la línea sacerdotal o a la línea que dominaba en la época, y ellos te evaluaban y determinaban tu lenguaje, tu coeficiente. Entonces ellos determinaban, de hecho, tenían potestad los sacerdotes hasta de cambiarte el nombre. Entonces, por eso tú ves que muchas de la gente de nosotros que se van a la línea, gloria a Dios, judío mesiánica, muchos de ellos se cambian el nombre. Y de ahí que viene esa línea de que los sacerdotes te cambiaban el nombre. Y lo importante de aquí del asunto es que Pedro, sea el nombre del Señor bendito, no calificó para ser rabino. Y por eso las personas que no calificaban para ser rabinos, el único oficio que tenían era ser pescadores. Y por eso tú ves que el Mesías, gloria a Dios, el hermano de Pedro, que fue Andrés fue que le habló a Jesús, gloria a Dios, le habló a Pedro de que hubiesen encontrado el Mesías, porque Andrés venía de la línea de Juan, sea el nombre del Señor bendito. Entonces ya Pedro tenía la idea de que el Mesías estaba en la tierra, y por eso que cuando tienen el encuentro, el Señor lo llama: Pedro, ven que yo te voy a hacer pecadores de alma. De una u otra forma tuviese una comunicación con el Señor, porque el Señor siempre va a venir en ayuda de aquellos que le llamamos, que le buscamos y que le solicitamos, sin importar en la situación en la que nosotros nos podamos encontrar. Herodes tenía soldados, Pedro estaba encarcelado, estaba encadenado. Herodes tenía una influencia política, pero la iglesia tenía el poder de la oración. Y la iglesia hacía oraciones sin cesar. Y esta palabra sin cesar significa extendiéndose sobre todo lo que podía. La iglesia se estaba extendiendo en oración. Y producto de esta oración, Dios da respuesta, porque siempre he dicho que Dios nunca se queda callado. Cuando un hombre, una mujer, un pueblo se reúne para invocar el nombre de Jehová, Jehová siempre va a responder. Y Dios tiene dos lenguajes. Yo siempre he dicho, Dios te va a decir que sí o te va a decir que no. Yo mientras estudiaba esta lectura, yo decía, ¿y por qué Dios, humanamente, uno se hace muchas preguntas, no intervino cuando antes de la muerte de Jacobo? Porque ya a Jacobo le había llegado su momento. La iglesia estaba orando, no solo por Pedro, la iglesia estaba orando por la preservación de ellos, pero ya Jacobo no estaba. El que estaba era Pedro, que Dios había permitido que estuviera ahí para él manifestar su gloria. Y lo que sucede cuando O sea, estos apóstoles mantenían una comunicación con Dios en todo tiempo, porque explicábamos la primera vez que estaba hablando de la oración, que orar es hablar con Dios. Amén. ¿Es hablar con qué? Con Dios. Ahora, cuando tú te hincas de rodillas, viene del griego protunei, significa postrado en reverencia a una divinidad. Tú estás reconociendo. Adoración es postrarse. Orar es hablar con Dios. O sea, debemos hablar con Dios en todo tiempo. Entonces, esta gente eran puros, eran santos, mantenían una comunicación con el Espíritu Santo estrecha. Tú no vas a notar en ninguna parte de la Biblia que esta gente, gloria a Dios, que se le apareció un culebrón, que se le apareció un toro prieto. No, ángeles hablaban con ellos. Esta gente manifestaron el reino, la eternidad estaba conectada con la tierra. Los ángeles caminaban con ellos, sí, porque esta gente eran puros, eran santos, mantenían una comunicación con Dios. Cuando tú ves que una gente vive soñándose con demonios, con culebras,
víbora, con serpiente, con toro, con perro. Olvídate que los demonios te están atormentando. Tú no tienes una conexión con Dios directa. Hace falta santidad. Y por eso hoy que la iglesia de Cristo ve más demonios que ángeles. No es que tú no veas un demonio. Repítalo, ¿Por qué favor. vemos tanto demonio y no estamos viendo ángeles? Ante quiera que tú vas, una bruja, un galipote, un bacá, pero ¿y los ángeles dónde están? Entonces esta gente tenían una comunicación estrecha con la eternidad. Esta gente dice, y los ángeles hablaron con Pedro y abrieron la cárcel. El Espíritu Santo le dijo a Pedro, recibe a fulano. Oye, qué comunicación. No tanto ellos, hasta el propio Lucas dijo, y también se me apareció a mí. Oye, cómo era que estaba el Señor. O sea que el Señor nunca abandonó a su pueblo en esta persecución. Ahora, ¿por qué Jacobo muere? Porque el Señor lo dijo. Si esto es al tronco, ¿cuánto será la rama? Y ellos le dijeron al Señor, ¿beberemos del vaso? Jesús le dijo, sí, beberán. Esa le está diciendo, ustedes van a beber. Ustedes van a pasar por esta persecución. O sea que el problema no es que te maten. El problema es como tú vivas, no como tú mueras. Sea el nombre del Señor bendito. Ojalá yo morir como un mártir en Cristo. Eso para esa gente, morir en Cristo era una bendición. Gloria a Dios, porque para ellos era ganancia. Tú no ves que un Pedro era de carácter eminente, un tipo con un liderazgo, pero su carácter era variable, era bipolar. En momentos decisivos que Pedro debió tomar decisiones, no la tomó, se acobardó. Pero en otra parte agarra la espada y le lleva la oreja al soldado. ¿Y qué le dice el Señor? Esto no es lo que yo te he enseñado, Pedro. Pero esto fue hasta que llegó el Espíritu Santo. Hey. O sea que ya los caracteres aquí no entran. Yo no sé si las personas caminan con carácter. Yo veo a los psicólogos, yo veo a la gente hablando de carácter. Señor, el carácter que la iglesia necesita es el carácter de Cristo. Porque el carácter de Cristo no tiene sombra de variación. El carácter de Cristo no mira hacia atrás. El carácter de Cristo es hacia adelante. El carácter de Cristo no se envanece, no es atancioso, no busca lo suyo. Es humilde, es sencillo, siempre está en gozo, siempre está en alegría. Por eso cuando esta gente fueron llenos del Espíritu Santo, Pedro se gozaba ya cuando le daban. Ya no sacaba la espada, sino que daba gloria a Dios y aleluya. Aleluya. ¿Por qué? Porque su carácter fue movido, fue cambiado por un carácter espiritual. Dios toma a este hombre, gloria a Dios, se llamaba Simón. Dios le dice, no te llamará ya Simón, te llamará Pedro. Le pone Pedro, que viene del arameo Kefa, o del hebreo Cefa, que significa roca pequeña. Cuando el Señor le dice, en ti yo edificaré mi Cefa, le está diciendo, en ti tú eres la roca pequeña, pero en ti yo voy a edificar mi roca grande. Esa roca soy yo. Tú vas a ser el fundamento de esta roca. Tú vas a ser pastor de pastores. Tú vas a ser líder de este movimiento que apenas inicia. Y ellos van a necesitar de ti. Por eso, ¿qué hace Satanás? Satanás agarra, mata a Jacobo, el hermano de Juan, y encarcela a quién? A Pedro, porque le agradó a los judíos, porque era un asunto político. Pero cuando encarcelaron a este hombre, los ángeles no vinieron porque era Pedro. Los ángeles vinieron porque el hombre era santo, porque el hombre era puro, porque el hombre tenía una conexión con la eternidad. Ningún ángel te va a escuchar si nosotros no estamos en el Espíritu. La Biblia dice en Apocalipsis, y los ángeles se movían según el Espíritu le dijese que se moviesen. Porque los ángeles son seres inmateriales, y para un ángel escucharte, tú tienes que estar en el Espíritu. Por eso que hablamos, gloria a Dios, en el estudio pasado, sea el nombre del Señor bendito, hablábamos de 3 clases de lengua. ¿Por qué? Porque hay 3 clases de lengua. Hay lenguas angelicales que se dividen en 2 partes, que son lenguas celestiales. Por eso la Biblia dice que el que habla en lengua con Dios habla su lenguaje. O sea, cuando tú estás hablando en lengua, tú estás hablando con Dios. Y ese género de lengua no tiene intervención, porque tú estás directo, tú estás hablando lenguas celestiales o lenguas angelicales. Aleluya. Y esta gente tenían, gloria a Dios, esa conexión de que los ángeles caminaban con ellos, de que los ángeles hablaban con ellos, de que los ángeles le escuchaban. ¿Por qué? Porque caminaban en el Espíritu. Gloria a Jesús, aleluya. Nosotros estamos en un mundo que no está gobernado por Dios. Aleluya. Dios no gobierna este mundo. Quien gobierna este mundo es el diablo. Aleluya. Porque Sí. si Dios gobernase este mundo, no hubiera atraco, no hubiera robo, no hubiera desigualdad, Amén. no hubiera violaciones. O sea, nosotros estamos en un mundo que está gobernado por seres espirituales que su naturaleza es destruir. Entonces, cuando tú afectas a la tiniebla se va a levantar en tu contra. Y la única arma que nosotros tenemos es la oración. Porque cuando tú oras, tú estás invocando el nombre del Señor. Amén. Entonces el Señor manda a su ejército. O sea, no estamos solos. O sea, si Satanás tiene un ejército, Dios tiene otro ejército. Amén. Lo que pasa es que Dios es inmutable. Gloria a El Señor es Jesús. todopoderoso. Dios no tiene contrario. Santo. Satanás y Dios no son enemigos. Gloria a Dios. Porque Dios nunca se ha inclinado, gloria a Dios, a pelear con Satanás. Satanás no puede pelear con Dios. No. Porque Satanás no puede ni siquiera levantar su cabeza hacia el norte.
No puede, ¿por qué? Porque la reactividad del Padre lo aterroriza. Y por eso que los demonios se refugian en el mal. Porque mientras más malos son, más se alejan de Dios. Si hacen algo bueno, se acuerdan de Dios y eso lo aterroriza. Porque Dios es todopoderoso. Dios está fuera de nuestra atmósfera. Aún de la propia eternidad, Él está separado de la misma. Porque la eternidad tuvo un principio y fue Él. Porque hay gente que cree que la eternidad no tuvo principio. La eternidad tuvo un principio y fue Dios. La eternidad habita en Él. La eternidad es el camino de Dios. Por eso es que yo mantengo la tesis de que Dios no es eterno. Porque ¿cómo puede ser Dios eterno si Él crea la eternidad? Amén. Dios es sempiterno, está por encima de todo. No hay nada por encima de Él. ¡Aleluya! Entonces no podemos comparar a Dios con Satanás. Eso es innegociable. El único que está determinado para pelear contra Satanás es el arcángel Miguel. Es el ángel que está capacitado, diseñado para confrontar al querubín caído, no Dios. Entonces Dios dejó seres angelicales que caminan con nosotros en este camino. ¿Por qué? Porque Adán, gloria a Dios, Satanás no le puso un cuchillo. Satanás no lo atracó. Satanás simplemente lo engañó y él se dio. Entonces Dios es un ser que respeta el libre albedrío de la persona. Dios camina un estado de derecho. Entonces Dios sabía que lo que hizo Adán fue que de manera voluntaria cedió, porque Dios le dijo: el día que coma de ese árbol ciertamente morirá. Le dijo: mira, no te acerques ahí, porque ya Dios sabía que Satanás iba a entrar ahí. ¿Qué Dios le estaba diciendo? Le estaba haciendo una advertencia. Entonces Adán por su propia cuenta cayó. Sea el nombre del Señor bendito. Y Dios, como ama a la humanidad, entonces Dios dijo: yo iré para la tierra. Ahora, ¿por qué Dios dijo yo iré? Porque el mundo espiritual se rige por puertas. Siempre lo he dicho, se rige por portales. Y entonces Adán era la puerta por donde Dios entraba a este mundo, donde Dios tenía comunicación con la humanidad y iba a tener una comunicación estrecha con los seres humanos. Era a través de Adán. Por eso la semejanza queda con Adán. ¿Tú no ves que la Biblia no dice que Abel era semejante a Adán? Ni Caín era semejante a Adán. ¿Quién era semejante a Adán? Era Set. Dice, y este era semejante a Adán, porque a Adán lo que hace es que le transmite la semejanza a Set, y a través de Set, cuando tenía 105 años, por primera vez empezaron los hombres a invocar el nombre del Señor, porque a través de Set, Adán dejó esa puerta por donde Dios iba a entrar a este mundo. Entonces Dios se hizo carne, habitó entre los hombres, tuvo que morir, porque Jesús dijo: yo tengo poder para dar mi vida, pero tengo poder para volver a tomar. Pero era necesario que Él muriese para poder vencer a la muerte. Y como Cristo podía vencer a la muerte, tenía que morir para entrar en su territorio, en su terreno. Y así es que Él puede vencer a la muerte. Entonces Él resucita, y cuando resucita, dijo: yo soy aquel que tuve muerto, pero que ahora vivo, y tengo la llave, la cual Él llamó la llave de David. Y cuando yo cierro, nadie abre, y cuando yo abro, nadie cierra. Pero esta llave se la dejo a la iglesia. La iglesia tiene la autoridad para abrir los cielos y cerrar los infiernos. Ahora, los infiernos se te van a levantar en tu contra, pero Satanás nunca podrá matarte. Satanás nunca podrá hacerte daño a ti hasta que el plan de Dios no se cumpla en tu vida. Ahí es que la Biblia dice: caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, más a ti no llegarán. Por eso no es como yo viva o como yo muera. Yo puedo morir en un accidente, yo puedo morir de un tiro. Eso no tiene que ver en el reino. Es como yo viva, porque el día que Dios diga: Sandy Mato, ya tú te vas, Él me va a llevar como sea. Pero eso no quiere decir que el diablo me mató. Satanás no tiene autoridad sobre un ungido. Gloria a Jesús. No tiene autoridad. Es cuando ya Dios determina que fulano se va porque tu tiempo terminó y hay que darle paso a otro. Y justamente era lo que pasaban. Por eso murió Jacobo, porque la eternidad determinó que Jacobo se iba. ¿Y por qué no mataron a Pedro? ¿Por qué no mataron a Pedro? Dice: y Herodes quería matar a Pedro, pero como el plan de Dios no se hubiese cumplido, Dios le dijo a 2 ángeles: vayan, éntrenme a esa cárcel, quítenme los grillos a Pedro, dígale que se ciña su lomo y que arranque. Pero la iglesia oraba. Hay una enseñanza. La iglesia tiene que mantenerse en oración, porque nuestra lucha no es con carne ni sangre. Sea el nombre, tú no sabes el día que va a venir alguien, te levante, entra a tiro a la iglesia. Allá en la iglesia que Dios me permite pastorear, hay joven, los otros ya estaban persiguiendo a un joven para matarlo, y cuando lo persiguieron se metió en la iglesia. Pero como allá hay autoridad de parte de Dios, gloria a Dios por eso, los delincuentes venían vestidos de encapuchados, pero se devolvieron. ¿Por qué no entraron?
Porque la iglesia tiene que manifestar a Dios. Si no manifiesta a Dios, Satanás va a tener legalidad. Porque la iglesia es la embajada donde Dios habita. Tú sabes lo que significa una embajada. Por eso tú ves que si tú entras a la embajada de Estados Unidos, cuando tú estás ahí adentro, tú estás en territorio americano. Sí. Y cuando tú estás en la iglesia, tú estás en territorios celestiales. Y Satanás no tiene potestad cuando tú estás en territorios celestiales. Nosotros no andamos en territorios humanos. Nosotros andamos en territorios celestiales, porque nosotros somos la embajada del reino. Por eso Cristo dijo: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué reino estaba hablando el Mesías? Vamos a ver, Yuli, ¿qué reino? El reino de él. Pero él dijo: el reino está en la tierra. O sea, eso significa que todo aquel que acepta a Cristo, que camina con Cristo, el reino de este mundo no tiene legalidad sobre ti. No. Porque nosotros no estamos en este mundo. Estamos aquí, pero no somos. Jesús lo dijo claro. Yo no oro por los que están en el mundo. Yo oro por los que tú me has dado. Por los que tú me has dado no se perderán. Ahora, las personas que eligen a Cristo están en riesgo. Pero las personas que Cristo elige no se pierden. Porque Jesús dijo: ustedes no me eligieron a mí, sino yo lo elegí a ustedes. Y todo aquel que me está escuchando, que sirve a Dios, no fuiste tú que te elegiste, fue Dios que te llamó, del llamado de Dios. Porque si tú no entiendes tu diseño, tampoco puedes comprender tu llamado. Wow, muy profundo eso. Yo creo que ha llegado el tiempo de que nosotros, la iglesia en general, entienda el diseño y el llamado que Dios tiene para con nosotros. Yo decía en días pasados, pastor, que nosotros, los cultos menos frecuentados son los cultos de oración. La gente lamentablemente no le gusta orar. Si nos vamos a una actividad evangelística donde viene un profeta de fuera, y no estoy en contra de eso, esa actividad se llena a capacidad. Pero si usted prepara una cumbre de oración, esa cumbre de oración se queda vacía. Son pocos los que van, son pocos los que están, y de los que llegan son pocos los que se ponen de rodillas. Eso me recuerda una anécdota de un pastor. Que Faraón le tenía miedo a la plaga, pero no al Dios que mandaba la plaga. Y el coronavirus manifestó la naturaleza de muchas personas. Es contraproducente que en medio de un virus las iglesias se vaciaran en vez de acercarse a Dios. Fíjate que cuando la iglesia estaba bajo persecución se acercaba a Dios. Pero la iglesia de ahora es diferente. O sea, la iglesia se vaciaron. Hubieron iglesias que se fueron más de 20 y 30 miembros. Sí. Entonces no temen a Dios. Y creo que el principio, gloria a Dios, de un llamado genuino es el temor a Dios. Porque el temor a Dios es el que te va a impedir a cometer el pecado, cometer la falta. Porque yo puedo estar en un sitio donde no me estén mirando los hombres, pero Dios está ahí. Pero si yo no temo a Dios, yo voy a sucumbir en el pecado. Y justamente es lo que está pasando hoy en día. La humanidad, incluyendo mucha gente dentro de la iglesia, han perdido el temor a Dios. ¿Por qué? Porque hace 2000 años que Cristo no viene. Como hace 2000 años que Cristo no viene, hemos escuchado de niños que Cristo viene y no viene. Ahora, ¿por qué no ha venido el Mesías? Porque el apóstol Pablo habla cuando se cierre la plenitud de los gentiles, Romanos 11:25. ¿Qué está hablando Pablo? Cuando se cierre el número, los que han de ser salvos, entonces viene el Mesías. El Mesías dice a través del profeta Osea en el capítulo 5, yo me iré y después de 2 días volveré y al tercer día restableceré el tabernáculo de David. Y el mundo está ciego porque ya los 2000 años se cumplieron. O sea, un día para el Señor es como 1000 años y 1000 años es como un día. O sea que ya los 2 días que el Señor dijo, estaré con las naciones, estaré con la iglesia, se cumplió. Pero vemos gente que están ciegos porque el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento del hombre. Santo. Para que viendo no vea y oyendo no oiga. Amén. Pero para eso Dios nos llamó a nosotros. Amén. Para abrirle los ojos a los ciegos, para abrir los oídos a los que están sordos y decirle a la persona que la hora cero ha llegado, Santo. Que en cualquier momento las trompetas van a sonar. Lamentablemente de la persona, esa misma persona que cuando antes salíamos a las calles en medio de esta pandemia, en medio de este virus, se tiraban de
rodillas, dándose por el pecho, porque tenían el temor de la plaga, pero no el temor a Dios. Pero cuando el temor de la plaga se fue, son las mismas personas que están en la discoteca, que están en los drines, que están fornicando, que están adulterando, que están en chisme, que están hablando mentiras, porque el temor de Dios se ha ido. Pero no tanto en el mundo, también en la iglesia. Hay pastores que han perdido el temor a Dios. Hay evangelistas que han perdido el temor a Dios. Hay profetas que han perdido el temor a Dios. Hay iglesias que han perdido, que están caminando porque lo que tienen es un negocio. Ya han tomado este camino como un negocio literal. Y eso es lo que está pasando. Por eso Dios le dijo a Israel. Por eso Dios, gloria a Dios, mandó plaga a Israel. Le dijo: ustedes de labio me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y eso es lo que está pasando. Por eso las iglesias se vaciaron. Porque había mucha gente que su cuerpo estaba en la iglesia, pero su corazón estaba en Sodoma. Y yo creo que Dios le está hablando a alguien que ha llegado la hora de salir de Sodoma. Por eso Jesús lo dijo, por 1000 años lo dijo: acordado de la mujer de